La diabetes puede ser causada por una inflamación severa del páncreas a tal grado que destruya las células beta del páncreas, que son las células encargadas de producir insulina, y de eso vamos a hablar en este episodio. Cómo se produce ese tipo de diabetes y cómo puedes detectar si hay inflamación del páncreas y si éste está produciendo insulina o no, porque si el páncreas no funciona bien, la glucosa se va a mantener bastante elevada. Yo soy el doctor Antonio Cota, tengo la especialidad de medicina interna y soy médico de Sugar Care. Te recuerdo que puedes escuchar estos episodios en Apple Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify bajo el nombre Podcast Sin Azúcar Agregada, donde comparto temas interesantes de la vida real de personas que padecen esta enfermedad y al mismo tiempo proporcionarte herramientas para que puedas controlar mejor tus niveles de glucosa. Bien, las diabetes, como todos saben, existen diferentes tipos, pero también existen diferentes causas. Lo más común es que la diabetes esté ocasionada por una mala alimentación, una dieta alta en azúcar o alta en carbohidratos refinados. Pero también la diabetes puede ser ocasionada por enfermedades autoinmunes, por medicamentos, por trastornos genéticos, por estrés, por exceso de cortisol, pero también puede ser causada por una enfermedad conocida como pancreatitis. Pancreatitis es la inflamación del páncreas y el páncreas produce insulina y también produce glucagón, dos hormonas clave en el metabolismo de la glucosa. Si esta inflamación de este órgano se mantiene con el tiempo y de intensidad suficiente, puede dañar de forma permanente las células beta, que son las células que producen insulina, y en consecuencia se tendría diabetes tipo 1. Ojo, o sea que una persona con diabetes tipo 2 que presente pancreatitis severa puede terminar convirtiéndose en diabetes tipo 1. Y las implicaciones de esto son tremendas, porque si no hay células que produzcan insulina, entonces no habrá otra forma de revertir el problema, y la única opción de tratamiento, al menos hoy en día, para la diabetes tipo 1 sería utilizando insulina. Ahora bien, las pancreatitis o las inflamaciones del páncreas se dividen, por así decirlo, en dos grandes grupos: crónica y aguda. La pancreatitis crónica es una inflamación lenta que se da con el tiempo, meses, años inclusive. Usualmente se afectan otras proteínas que produce el páncreas y de manera inicial no se ve alterada la insulina o el metabolismo de la glucosa en un inicio. Los síntomas de esta forma de pancreatitis son inespecíficos, usualmente son dolor leve, va y viene, dolor abdominal, diarrea, muchos síntomas gastrointestinales o digestivos que pueden llevar a la falta de vitaminas y otras formas de desnutrición. Como te comento, en un inicio no hay problema de azúcar en estas formas de pancreatitis, pero a largo plazo sí se puede terminar con este problema. Y la otra forma de pancreatitis es aquella que se llama pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una condición grave que se generan horas o pocos días. El tiempo es mucho menor en comparación a la pancreatitis crónica. Hay casos leves de pancreatitis aguda que los síntomas son menores, pasajeros, y no pasa absolutamente nada. Pero hay casos en los cuales esta pancreatitis aguda es grave. ¿Cómo se detecta? Es un dolor fuerte, un dolor insoportable, en el abdomen, acompañado generalmente de náusea, vómito, y que se puede detectar mediante una prueba de sangre que se llama amilasa y lipasa. Son dos proteínas que, si están elevadas en este contexto de dolor abdominal intenso, náusea y vómito, indicarían la inflamación del páncreas. Y la otra forma de documentar si se padece de inflamación de este órgano es mediante un ultrasonido, o mejor aún, una tomografía, dependiendo de los síntomas y de cuánto tiempo se tenga este problema y por supuesto la condición actual de esa persona. Y es este tipo de pancreatitis en la cual nos vamos a enfocar en este episodio, porque puede ser mortal, es fulminante, se da sin previo
Aviso, y si es muy severo el problema y se sobrevive a esta condición, las personas pueden terminar teniendo diabetes tipo 1 y requiriendo insulina por el resto de su vida generalmente. Y es esto en lo que me enfoco en algunos casos, en prevenir que la diabetes tipo 2 se convierta en diabetes tipo 1 por una pancreatitis severa. Ahora, estas pancreatitis agudas, severas, ¿por qué están causadas? Por problemas que la gran mayoría de la población tiene. La causa número 1 es por triglicéridos altos. Se dice habitualmente que si los triglicéridos son mayores a 1000 miligramos, se tiene el riesgo de desarrollar una pancreatitis, aunque tenerlos mayor a 500 miligramos aumenta mucho el riesgo de desarrollar esta condición. Y te repito, aquí la importancia es corregir estas situaciones, porque si padeces de diabetes tipo 2 o no tienes ningún problema de la glucosa, si tienes triglicéridos muy altos y eso te genera una pancreatitis, puedes quedar con diabetes tipo 1. Entonces, cuando yo observo triglicéridos altos, hay que enfocarse y tratar de reducir eso, porque si están muy altos, insisto, puede terminar en una pancreatitis severa y se termina teniendo diabetes tipo 1. La segunda causa más frecuente probablemente sean las piedras en la vesícula y en la vía biliar. Si estas piedras son del tamaño suficiente, por así decirlo, o se agrega a otra condición, también se genera esta pancreatitis. Por eso, cuando yo observo análisis de sangre que hay una ligera inflamación del hígado, enzimas hepáticas que están un poco altas y además hay una ligera molestia en el lado derecho abajo de la costilla, que es más o menos donde está el hígado, yo sugiero realizar un ultrasonido para documentar con precisión qué está pasando. ¿Hay o no hay piedras? ¿Hay dilatación de la vía biliar? ¿Ese hígado está muy inflamado? ¿Si es hígado graso o hay otra condición? Porque si son por piedras en la vesícula o la vía biliar y no se atienden, se corre este riesgo de terminar con pancreatitis biliar, así se le llama, y si es bastante severa, pues puedes quedar con insuficiencia pancreática. La tercera condición es por alcohol. El alcoholismo te puede generar las dos formas, pancreatitis crónica y pancreatitis aguda. ¿Qué hay que hacer? Abordar las causas de por qué se tiene esta adicción. Y el abordaje de las adicciones es un poco complejo porque depende de muchos factores. Casi siempre es por problemas en la esfera social o problemas de las emociones, depresión, o es una forma de apagar el estrés, es una forma de apagar la ansiedad, no lo sé, pero hay que detectar qué es lo que está pasando y qué lleva a esa persona a consumir exceso de alcohol. Cuarta posibilidad para desarrollar pancreatitis aguda, medicamentos. Atorvastatina, que es una pastilla que mucha gente toma. Y no estoy diciendo que la atorvastatina es un medicamento que nunca se debería de usar. Claro que no, hay situaciones en las cuales el beneficio es mayor al riesgo, pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones la atorvastatina es innecesario. Con una ligera elevación del colesterol, triglicéridos, ya se prescribe este medicamento cuando, insisto, en la mayoría de las ocasiones no es necesario, se puede suspender y se puede corregir esos problemas sin utilizar esta pastilla. Ozempic, un medicamento para bajar la glucosa y que actualmente se utiliza mucho para la pérdida de peso, un medicamento inyectado similar a Victoza o Trulicity. Si ustedes buscan en internet efectos secundarios o complicaciones por estas inyecciones, van a encontrar una advertencia. Si se padece de pancreatitis, no hay que usarlo, y existe riesgo aumentado de pancreatitis por estos medicamentos. Volvemos a lo mismo, valorar el beneficio de estos medicamentos contra el riesgo de utilizarlos. Entre otros medicamentos que se utilizan para el VIH, algunas quimioterapias, pero probablemente estos sean los más frecuentes: atorvastatina, Ozempic, Victoza y Trulicity.
Soluciona el problema si se padece de triglicéridos altos, pues hacer todo lo posible por bajar esos triglicéridos con dieta, mejorando tu alimentación, ayuno intermitente, tal vez utilizando medicamentos por un periodo corto, porque tampoco es bueno que te mantengas con triglicéridos de 800, de 600 por mucho tiempo, ¿no? Urge corregirlo mediante suplementos. Medir la resistencia a la insulina, si es que hay duda acerca de eso. Medir el cortisol, que es una hormona que frecuentemente está elevada y que es la causa de los problemas. Y si se sospecha, analizar pruebas genéticas, porque también hay enfermedades familiares o hereditarias del colesterol, conocidas como dislipidemias primarias, que tal vez requieran unas intervenciones un poco distintas y cambios en la alimentación un poco diferentes. Número 2, si hay piedras en la vesícula, pues valorar todo el contexto junto con tu médico tratante y tal vez la opinión de un cirujano para ver qué tan conveniente es retirar esos cálculos o esas piedras de ahí, pues para disminuir el riesgo y prevenir complicaciones a largo plazo. Número 3, si el alcohol es un problema, abordar las causas del alcoholismo, que yo creo que va a involucrar a un equipo multidisciplinario, probablemente el psicólogo, probablemente el educador en diabetes, ya depende de la situación de cada quien. 4, si es por medicamentos, revisar qué tan necesarios son estos. Si no es absolutamente necesario, pues quitarlo y probar o explorar otras opciones para corregir esos problemas sin tanta medicina. Y si ya te dio pancreatitis y no sabes cómo quedó tu páncreas, se puede revisar mediante un análisis que se llama péptido C para ver si produce o no produce insulina. Hay otros estudios para ver otras funciones del páncreas, pero en este episodio nos estamos enfocando en los problemas que afectan el metabolismo de la glucosa, y el tratamiento y las opciones que vas a tener dependerán de qué tan bien salga tu péptido C o qué tan mal esté tu péptido C, porque indirectamente nos va a decir cómo funciona ese páncreas. Y esto lo puedes realizar si ya te dio una pancreatitis o si sospechas que pudieras estar pasando por algo así. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este episodio te haya aportado algo, porque sí sucede. Hay casos de pancreatitis severa que terminan con diabetes y estas personas intentan revertir la diabetes, pero si se tiene el antecedente de pancreatitis es muy importante documentar cómo quedó ese páncreas. ¿Qué fue lo que se hizo? En ocasiones es difícil porque no hay ninguna nota o un resumen de qué le pasó a esa persona, qué medicamentos le pusieron, si se hizo cirugías, qué le encontraron en los estudios cuando estaba internado, cuando estaba con ese problema. Y como generalmente no tenemos esa información a la mano, pues hay que hacer pruebas para medir cómo quedó ese páncreas, porque si no funciona bien, el tratamiento es completamente diferente. Suscríbete al canal, déjame un comentario y comparte esta información si crees que te haya aportado algo de conocimiento, porque volvemos a lo mismo, estas situaciones ocurren, de verdad ocurren, hay gente que sí le pasa, y como pudiste ver, triglicéridos, piedras en la vesícula, alcoholismo, medicamentos, son causas, no son las únicas, pero son causas muy frecuentes que se pueden corregir para que no te pase esta situación.